Señora. Buenos días, profesor. Buenos días, profesor. ¿Cómo están, chicas? Buenos días, profesor. Buenos días con todos. Qué gusto oír sus voces. Muy bien. Chicos, chicas, vamos a empezar con la clase, ¿ya? Primero preguntando, ¿cuál fue el tema anterior? A ver, ¿quién recuerda en qué tema nos quedamos? Realismo. Realismo, ¿no? Es cierto. Sí, el realismo. Muy bien. El tema anterior fue algo controversial, ¿no? Algo político. Muchos jóvenes han terminado llorando, creo, ¿no? Porque González Prada les dijo ignorantes, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, chicos, no lo vean como algo personal, ¿ya? No lo vean como algo personal. Ahora, vamos a continuar con la clase y preguntarles, ¿qué tema sigue después del realismo? A ver, ¿quién recuerda? ¿Qué tema sigue? ¿Alguien tiene idea qué apareció después del realismo? Ya, hoy día vamos a ver posmodernismo, pero la verdad es que el tema que sigue no es el posmodernismo, porque el posmodernismo se opone a algo, ¿sí o no? ¿A qué se opone el posmodernismo? Como su mismo nombre dice, el posmodernismo se opone al modernismo. Pero, profesor, se supone que primero deberíamos ver modernismo y luego posmodernismo. La verdad es que sí, así debería ser, pero no lo tenemos así, ¿ya? No. Hoy día vamos a hablar de posmodernismo y ¿por qué no de modernismo? Porque en admisión no viene. Entonces no hay por qué ver un tema que no viene. Así de simple, ¿no? No viene, no lo vemos, ¿ya? Pero, profe, ¿se puede entender el posmodernismo sin el modernismo? Pues no. Entonces, por eso vamos a explicar primero un poquito de modernismo y luego un montón de posmodernismo, ¿ya? Solo vamos a hablar de posmodernismo, solo vamos a hablar de modernismo para tener un tipo de contexto, ¿no? Así, qué pasó a nivel literario? Entonces, chicos, rápidamente compartimos pantalla, a ver, y vamos a hablarte un poquito del modernismo peruano. Para comenzar, ¿tú recuerdas que el modernismo no es peruano? ¿Te acuerdas de dónde es el modernismo? A ver, chicos, ¿se acuerdan? ¿No se acuerdan? ¿Alguien se acuerda de esto? El modernismo ya lo vimos, ¿ah? ¿Se acuerdan cuando hablamos de Rubén Darío? Cuando hablamos de la obra Azul, cuando vimos la situación del artista en la sociedad capitalista. Claro, claro. Ya lo hemos visto ya. Ese modernismo se inició en Chile en el año de 1888, pero al Perú va a tardar en llegar un poco, ¿ya? Aquí recién va a llegar en 1906. ¿Y quién lo inicia en el Perú? En el Perú lo inicia el poeta José Santos Chocano, el cantor de América, ¿ya? Ahora, aquí, a ver chicos, aquí están comentando algo, en efecto, sigamos. Entonces chicos, si yo les pregunto por autores modernistas peruanos, el autor que me nombras, ¿quién es? Chocano, ¿ya? Es Chocano. Ahora, Chocano fue el representante más importante, pero no me olvides al precursor. ¿Quién fue el precursor del modernismo? El precursor fue Manuel González Prada, ¿ya? Manuel González Prada fue el precursor, debido a que usó triolets y rondeles, ¿ya? Ahora, ¿quién es este señor que está sentado ahí abajito, ¿ah? El señor con la banda presidencial. Bueno, él es Leguía. Tú sabrás que Leguía gobernó el Perú por casi 11 años, ¿no? Y sabrás que fue catalogado como dictador. Este presidente va a ser muy importante. ¿Por qué? Porque los principales escritores de hoy van a vivir durante el gobierno de este señor, ¿ya? Tanto Eguren, como Chocano, como Vallejo, como Vadelomar,
como Mariátegui, entre otros, ¿ya? Entre otros. Muy bien. Entonces, chicos, ya sabemos quién inició el modernismo en el Perú. Fue Chocano. Pero solamente fue Chocano. No, hubo varios autores más. Por ejemplo, Francisco García Calderón, Víctor Andrés Belaúnde, José Gálvez, Clemente Palma, José de la Riva Agüero y Osma, entre otros. ¿Ya? Fueron varios escritores. Ellos no se hacían llamar exactamente modernistas, no. Ellos se hacían llamar arielistas. De jóvenes se hacían llamar arielistas. ¿Y por qué arielistas? Porque ellos eran admiradores de un libro, del libro Ariel, un libro publicado por el uruguayo José Enrique Rodó, ¿ya? Por el uruguayo José Enrique Rodó. Muy bien, pasemos a otro punto, ¿ya? Pasemos a otro punto. Entonces, los arielistas son autores modernistas, sí. Chicos, así fue, ¿ya? Los arielistas son nuestros modernistas. ¿Qué caracteriza a los arielistas? Número uno, todos son de Lima. Aquí no hay nadie de provincia. Número dos, todos son de clase alta, son aristocráticos, ¿ya? Número tres, todos son católicos conservadores, ¿ya? Y algo más, número cuatro, todos son académicos, universitarios, doctores. Entonces, chicos, chicas, miren, ve cómo era esta generación arielista. Autores conservadores, aristocráticos, limeños, universitarios, doctores, conservadores, ¿no? Así es. Todos muy bien, Olivera. Todos eran, también, todos son varones. Entonces, muchachos, este grupo va a imponerse en nuestras letras alrededor de 5 a 10 años, hasta que llegan los postmodernistas y los reemplazan. Profesor, ¿y por qué? Es que la verdad, muchachos, el modernismo que llegó al Perú no va a durar tanto tiempo. La verdad es que va a cansar, ¿ya? Es un movimiento que sí, llega, sí, hay admiradores, pero rápidamente se desinfla, ya rápidamente, no pasa de 10 años, no va a durar más de 10 años. Ahora, el autor más importante es Chocano, pero ojo, Clemente Palma no se queda atrás. Clemente Palma también fue un gran autor. Es el hijo de Ricardo Palma, un cuentista terrorífico, ¿ya? Las características del modernismo es muy parecido al modernismo de Hispanoamérica. Y decirte que el autor importante es él, y Chocano, ¿ya? Chocano fue un poeta peruano, periodista y político que apoyaba a los dictadores. Hoy en día, apoyar a un dictador es algo grave. ¿Por qué? Porque hoy en día creemos en la democracia. Quien apoya a un dictador es alguien, pues realmente, ¿cómo decirlo? Un ser miserable. ¿Por qué? Porque en las dictaduras se matan a las personas. No se respeta, ¿no? No se respeta la libertad de expresión, ¿no? Acá me están comentando algo, ¿no? Pero, chicos, en aquel tiempo no era así. Hace 100 años, 110 años más o menos, se pensaba que los dictadores eran gobernantes que se requerían para que el país salga adelante, ¿ya? Se pensaba que el populismo nos iba a llevar a la ruina y que faltaba un presidente con mano dura que sepa sacarnos del hoyo, ¿no? Así es. Entonces se confiaba antes en los dictadores. Claro, bueno, esta idea no es de ahora, te hablo de hace como 100 años, ¿no? Y esa idea va a durar casi todo el siglo XX. Muchos van a apoyar a los dictadores hasta que se destapó lo que hacían los dictadores, cómo se oponían a sus enemigos políticos, ¿no? Cómo mataban gente, cómo desaparecían personas y algo más, cómo se enriquecían a costa del pueblo. Estas dictaduras
se van a dar por todo por toda Sudamérica y por toda América. Hubo dictadores en el Perú, como Leguía, y luego habrá en Argentina, en Chile, en diferentes, en Guatemala, ¿no? Y bueno, pero había siempre intelectuales que apoyaban estas dictaduras. Uno fue Chocano. Ahora, hoy en día, pues, es fácil criticarlo, ¿no? Pero en su tiempo no era así. Ser dictador o elogiar a un dictador no era tan mal visto, debido a que la gente no le importaba cómo progresar, pero la idea era progresar, ¿ya? Ahora, Chocano estuvo preso porque mató a un crítico y luego a él también lo mataron, ¿ya? Sí, a este autor también lo mataron. Este autor publicó varias obras, como Azahares, Selva Virgen, Idas Santas, Alma América, entre otros poemas. Chocano, aquí lo ves de perfil, Chocano fue nombrado el mejor poeta del Perú. ¿Quién lo nombró así? El dictador Leguía. Leguía lo nombró el mejor poeta del Perú. Y es más, en su honor le regalaron una corona de laureles hecha de oro y algo más. Le hicieron una moneda estando vivo para homenajear a este poeta, ¿ya? Su libro más importante fue Alma América, ¿ya? Su libro más importante fue Alma América. Un libro, muchachos, un libro muy importante que trataba de nuestro continente, del mestizaje, de lo peruano y también de lo americano. Con este libro se inicia nuestro modernismo, ¿ya? Con este libro. Muy bien. Pasemos a otro punto. Chocano fue un gran poeta, pero como te digo, su poesía se va a desgastar. La gente buscaba otras opciones. No obstante, nos dejó grandes poemas, como el poema La Magnolia y como el poema La Son, en donde él se autollama el cantor de América. Aquí tenemos dos personas muy importantes. Una es una persona que fue asesinada por Chocano y el otro es quien lo mató finalmente, ¿no? Así es, así es. Aquí tenemos a Edwin Elmore y a Martín Bruce, que terminaron con la vida de este autor, ¿ya? Chocano era un autor muy creído, muy soberbio, tan soberbio que cuando él, antes de morir, él pidió que lo entierren de pie. Y por eso, si tú vas al cementerio, vas a encontrarlo enterrado de pie. Esta es su tumba, mira. Lo colocaron de pie en el cementerio Presbítero Maestro. Bueno, lamentablemente no puede accederse, ¿no? En estos tiempos por pandemia, pero tal vez al terminar puedas ir a visitarlo. Sigamos. Ahora, chicos, ya hemos visto el tema de modernismo. Ahora pasaremos a otro tema, ¿ya? Pasaremos al tema de posmodernismo, es decir, el movimiento que apareció después. Mira, aquí está, posmodernismo. ¿Estás ahí? ¿Me escuchas o no me escuchas? Profe. ¿Sí estás? Muy bien, muchachos, muy bien, excelente saber que estás ahí, ya, excelente. Muy bien, entonces, ahora sí, ahora que ya sabemos quiénes son los modernistas, ahora pasamos con todo al posmodernismo, ¿ya? Mira, entramos con todo al posmodernismo. Te pregunto, ¿a quiénes ves en esta imagen? ¿Quién está acá? Coméntame. Abraham Valdelomar. Abraham Valdelomar. Abraham Valdelomar. Muy bien, profesor. Ahí tenemos al famoso Valdelomar. Muy bien. Me recuerdo por el gallito. Profesor, creo que el Carmelo es más famoso que el autor. Bueno, Sí, la verdad es que sí. ¿Quién no ha escuchado hablar del caballero Carmelo, no? El famoso gallo de pelea que se enfrentó al otro al gallo ají seco. llamado el ají. Hermesito. Sí, profesor.
Oye, pero qué acertados los nombres que utiliza este autor, ¿no? Tu gallo, ¿cómo se llama? El Carmelo. El tuyo, el Afuseco. O sea, a mí me encanta la elección de nombres, ¿no? Se ve tan natural, tan peruano, ¿no? ¿Y quién es el otro autora? El que te está mirando con cara algo triste, ahí algo opaco. Ese es Chaplin, profe. ¿Cómo que Chaplin? No, él no es Chaplin. ¿Quién es él? Él es José María Eguren, ¿ya? Él es José María Eguren. Muy bien. Entonces, chicos, chicas, hoy día vamos a hablar tanto de Valdelomar como de Eguren, ¿ya? De estos dos autores tan importantes. Los dos son posmodernistas, solo que pertenecen a vertientes diferentes. Mientras que Valdelomar era un colónida, Eguren será un simbolista, ¿ya? Pero los dos son posmodernistas, ¿está bien? Solo que de diferente vertiente. Primero vamos a hablar de los colónidas, por favor. Primero de los colónidas, ¿ya? El movimiento colónida marcó el fin del modernismo en el Perú, ¿ya? Pero ¿qué es el movimiento colónida? El movimiento colónida fue un grupo de escritores peruanos que trabajaban en la revista Colónida bajo la dirección del autor peruano Abraham Valdelomar, ¿ya? Este movimiento Colónida se llamó así en honor a la revista en que ellos publicaban sus trabajos. La revista Colónida apareció en 1916 y su líder, como te dije, fue Valdelomar. Los intelectuales que publicaban en esta revista tenían un gusto por lo irreverente, tenían un espíritu renovador, querían cambiar, querían cambiar nuestras letras, ya querían cambiar lo que había en el país. Ahora, ¿qué más? Los colónidas estaban contra toda rigidez literaria, contra toda norma académica. Ellos buscaban cambiar la literatura. ¿Quiénes son los autores posmodernistas más importantes? ¿Quiénes son los autores posmodernistas más importantes? Tenemos a Valdelomar, Eguren y Mistral. Mistral, por si acaso, no es peruana, ella es chilena. Ella es chilena. Con lo cual se va a entender que el posmodernismo no se dio solo en el Perú, sino también en este país. ¿Va? Profesor, no se escucha mucho. A ver, un segundo, voy a ver qué puedo hacer. Un segundo, por favor. Lisa, hace poquito, toma de pausita. No le escucho, profesor. Mi casa, mi casa, ¿me oye? Miss, le está llamando profesor. Mi casa, ¿me oye? A ver, creo que no está la Miss, pero... a ver, un momento. Creo que la Miss no está. Miss, por favor, póngale otra pausa a la grabación. Perdón, chicos, creo que no me han oído lo último, ¿no? Te estaba diciendo que el posmodernismo no fue un movimiento solamente del Perú, sino que fue un movimiento de todo el continente. Una prueba de eso es que en Chile también hubo posmodernismo y la autora chilena posmodernista más importante se llamó Gabriela Mistral, ¿ya? ¿Se oye, chicos, ahora sí? ¿Mejor o igual? Sí, profesor. Se escucha Ya, mejor. ya, chicos, está bien. Disculpen ya la pequeña interrupción. Pasemos a otro punto. Ahora, a continuación vamos a ver las características
las características del postmodernismo. Estas características pueden ser algo controversiales. ¿Por qué? Porque si tú las lees conmigo, parecen el modernismo, pero solamente algunas, ¿ya? Otras no, otras son diferentes. Tranquilo, voy a explicarte cuáles son postmodernistas y cuáles son modernistas. Sucede lo siguiente, sucede que los postmodernistas rechazan al modernismo, pero no todo, no todo. Hay cosas que no rechazan, ¿ya? Por ejemplo, a ver, número uno, primera característica, tenemos el espíritu renovador. En efecto, los postmodernistas quieren cambiar todo, quieren renovar la literatura, quieren hacer algo nuevo, ¿ya? Hacer algo diferente. Es que no les gusta el modernismo, quieren hacer algo diferente. ¿Pero qué? Bueno, ahí está el problema, ¿no? No lo saben exactamente. Los postmodernistas quieren un cambio. Ese cambio recién se va a dar con la vanguardia, pero ellos no son vanguardistas. Ojo, algunos sí lo serán. Es el caso de Vallejo. Por ejemplo, Vallejo comenzó siendo modernista, pero Vallejo va a terminar siendo vanguardista, ¿ya? Ahora, ¿qué más? Punto número 2, musicalidad modernista. La musicalidad no lo van a rechazar. No, la musicalidad no, ¿ya? Eh, Sucede lo siguiente. Sucede, jóvenes, que la musicalidad va a continuar. Los poetas posmodernistas y tanto los modernistas pensaban que una característica de la poesía era la musicalidad y por eso continuarán con esto, con la musicalidad. Ahora, ¿dónde está el cambio? ¿Cuál es el cambio? ¿Qué diferencia hay entre un postmodernista y un modernista? Te digo, es el rechazo a lo exótico. Alguien dirá, no entiendo, profe. Ya. Sucede que los modernistas eran exóticos, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas que los modernistas tenían un gusto por la belleza extranjera? Por hablar de Francia, hablar de Grecia antigua. Bueno, pues a los postmodernistas eso ya no les interesa. ¿Para qué? ¿Para qué voy a hablar de Francia, de Grecia, si ellos pueden hablar del Perú? Entonces, los postmodernistas tienen gustos más peruanos. Voy a hablar del Perú, voy a hablar del país. Mira, ve, aquí he puesto punto 3. Interés por lo nacional. Les importaba mucho a ellos lo nacional, o sea, lo peruano. Los temas, los temas son más locales, son temas más autóctonos. Punto 5. Inclinación esteticista. Eso no va a cambiar. Modernistas y posmodernistas piensan que la estética es importante, la belleza. Punto 6. Retorno a la realidad inmediata. Los modernistas no hablaban de la realidad. Los postmodernistas sí. Van a hablar de lo que pasaba en el momento, lo que pasa en el país, ¿ya? Y tienen una literatura más sencilla, ¿ya? Una literatura más depurada. No es una literatura culta, difícil, hermética, para unos cuantos. No era así, ¿ya? No, no era así. Era diferente. Ahora, pasemos a otro punto. Colónida. Jóvenes, ¿qué es Colónida? Colónida, como acá dice, mira, ve, iba a ser una revista quincenal de literatura, arte y ciencias sociales. La verdad es que no fue así. No fue así. Porque esta revista no va a salir cada 15 días. La verdad es que los directores de esta revista eran autores con una vida un poco desordenada y no tenían esa disciplina para publicar cada 15 días. Es más, esta revista va a tener solo 4 números, pero debo decirte algo. En esos 4 números, ellos van a atacar toda la literatura peruana de aquel tiempo. ¿Ya? Toda, toda. Pasemos a otro punto. ¿Qué es el movimiento Colónida? El movimiento Colónida son los autores que trabajaban en la revista Colónida. Su director era
este señor, ¿no? Llamado Valdelomar, ¿ya? Esta revista se inició el 15 de enero de 1916. Colónida significó un espíritu crítico, rebeldes. Ellos eran rebeldes, querían hacer algo diferente. Se plantea aquí, libró duras batallas contra la moda y las castas literarias. Es decir, que ellos se oponen a lo anterior, se oponen al modernismo, se oponen a los arielistas, se oponen a las modas, a las castas, pero continúan admirando la belleza formal. Se sienten deslumbrados por la imagen y el color, pero su expresión es sencilla, tierna y provincianos. Ellos, la gran mayoría, eran autores provincianos, ¿ya? Por ejemplo, Valdelomar era de Ica, ¿ya? Vallejo era de Santiago de Chuco, Percy Gibson era de Cusco, Mariátegui era de Moquegua. Entonces, date cuenta, son autores provincianos, ¿ya? Provincianos. Muy bien. Y justamente, como son provincianos, quieren hablar de sus provincias, hablar de sus vidas, hablar de sus pueblos, ¿ya? Ahora, pasemos al movimiento colonial. Otra vez, continuamos, ¿no? Continuamos. Este movimiento, como te dije, lo lidera Valdelomar. Se opuso al modernismo, pero ¿por qué? Mira, aquí está el argumento. ¿Por qué se opone? Se opone porque el modernismo es aristocrático. Solo es un conjunto de aristocráticos, de limeños de clase alta. Es una literatura academicista. Es decir, chicos, a ver, chicos, un segundo, por favor. ¿Cómo es academicista? Significa que ellos eran intelectuales, eran académicos, eran sanmarquinos, eran universitarios, ¿ya? Universitarios. Muy bien. ¿Qué más? A ver, un segundo, por favor. Ya está. Eran, según los colónidas, los modernistas eran alienados. Y bueno, de cierta forma lo eran, porque solamente le cantaban a Europa. Y eran grupo limeño. Miren este reclamo. Tu grupo no vale. ¿Por qué? Solamente son limeños. Entonces, ¿qué está pasando acá? Hay un reclamo de las élites intelectuales provincianas, ¿ya? ¿Y reclaman qué? Reclaman pidiendo visibilidad. Nosotros también pensamos, también escribimos. Lima no es el Perú, ¿ya? Entonces hay este reclamo, ¿sí? Hay este reclamo. Aquí me están comentando algo. Profe, falta alguien de Cajamarca. Sí, señorita, falta uno, o una tal vez, ¿no? Ahora, ¿qué buscaba Colónida? Buscaba la renovación literaria, ¿ya? Rechazando todo rezago colonial. Incluso se oponían a la oligarquía conservadora, se oponían a los políticos. Ellos querían reivindicar la provincia, las costumbres, los pueblos. Y aquí tenemos una famosa foto del movimiento Colónida. ¿Puedes reconocer en esta foto a algún integrante? A ver, ¿a quién aquí reconoces? ¿A qué famoso autor? Cuéntame. ¿Qué autor en esta foto conoces? A ver, El del medio parece Mariátegui. profesor, el del medio parece Mariátegui. Señorita, ¿sabe qué diría este señor? Diría, está en lo cierto, soy Mariátegui. Ahí vemos a Mariátegui. ¿Qué está haciendo ahí de pie Mariátegui? Bueno, está junto con su amigo. ¿Quién lo está abrazando a Mariátegui? ¿Quién está al lado derecho, bueno, el lado izquierdo de él? A ver, ¿qué está viendo la cámara? Valdelom, Claro, Valdelom, muy bien, hija. Él es Valdelomar, ¿no? Entonces, en el medio de esta foto vemos a Mariátegui abrazado por Valdelomar, ¿no? Las dos mentes tal vez más importantes de estos años, ¿no? Mariátegui, el famoso líder de la revista Amauta, famoso padre del socialismo peruano, fundador del Partido Socialista del Perú, el más grande pensador de estos años, ¿no? Autor de los 7 ensayos de la interpretación de la realidad peruana. Y por el otro lado, a su costadito,
tenemos a Vadelomar. Ahí lo veo algo picarón a este autor, ¿no? Así es. Vadelomar, el famoso conde de Lemos, ¿no? Un poeta tan importante, ¿no? Tan importante. Bueno, chicos, así es. Acá me comenta, profesor, ya me dio miedo este autor. Bueno, están tomando, pues, están ahí celebrando la vida también, ¿no? No, profesor, la chica de que está en medio. Su mirada me da miedo. Ah, bueno, esta chica no era peruana, era una bailarina rusa que estaba de gira en el Perú. ¿No sabían de esto? De esta bailarina rusa que estaba de gira en el Perú. Ujú. A ver, chicos. Eh, justo lo estaba googleando hace un ratito. Esta bailarina se llama Norka Rouskaya, ¿ya? Y se cuenta que vino al Perú en gira y conoció a los famosos autores Colónidas. Así que los autores Colónidas la invitaron a compartir unas cuantas copas y de repente a bailar y hacer algo más atrevido. Los autores peruanos pues decidieron, ¿cómo no, señorita? Vámonos de fiesta. Y se llevaron a la señorita a un lugar muy especial para entre todos poder divertirse. ¿Y a dónde se fueron? Se fueron al cementerio. Así es. Y en el cementerio se pusieron a cantar, a tocar violín, a bailar entre todos. Y bueno, hoy en día sería una aventurita graciosa, ¿no? Pero para aquel tiempo fue, como te digo, un escándalo. Salió hasta en los periódicos. ¿Cómo es posible que los grandes intelectuales, las mentes más importantes del país, se vayan de juerga al cementerio, por favor, y con una bailarina rusa exótica, ¿no? Como que había este escándalo, ¿ya? Este escándalo. Bueno, acá me comenta Jenny, solo por la rusa. Bueno, mejor continuemos. Acá me comenta, ¿qué pasa, Jenny? ¿Cómo que quieres tu ruso? Continuemos, por favor, continuemos. El asunto, chicos, chicas, es que aquí pues nuestro amigo Mariátegui fue denunciado, el periodista Mariátegui, denunciado por profanar el cementerio. Sí, sí, sí. Apareció en la mayoría de noticias. Pobre Mariátegui, tan sano él, tan sano. Muy bien. Continuemos, por favor. A ver, un momento, por favor. Ya está. Pasemos a otro punto. En este momento vamos a hablar de Abraham Valdelomar, que nació en Ica, Pisco, en 1888 y murió en Ayacucho en 1919. ¿Ya? Este autor fue conocido como el Conde de Lemos y también como el Dandy. Ahora, este autor tuvo una vida breve, su vida fue breve, ¿ya? Solo vivió 31 años. Pero a pesar de eso, chicos, a pesar de eso, de vivir solo 31 años, este autor, eh, pues tuvo una obra excelente, ¿ya? Hablemos un poquito de su vida. Este autor, chicos, este autor, sí, sí, este autor nació en Pisco. Y no sé si han ido a Pisco. ¿Han ido a Pisco, jóvenes? ¿Han ido a Pisco, a Paracas, a Chincha, a Cañete? ¿Han ido al sur o no? A ver, cuénteme, ¿han ido o no han ido? Ahí, profesor, he ido. Sí ha sido. Ah, ya, genial, genial. Sí ha sido genial. Yo también me fui de viaje. ¿Eh? Claro, el sur es muy bonito. Paracas, Pisco, Chincha. Acá me cuenta Deimer que es de Chincha. Bien, Deimer. ¿Cómo Deimer? Come el gato. Bien, Deimer, bien. Es muy rico, claro, el gato Broster. Muy bien, muy bien. Pasemos a otro punto. El asunto, chicos, es que Ica, Pisco, Paracas es muy bonito. Y este autor se crió ahí. Valles, ¿no? Es valle, pero es valle cerca del desierto y también cerca de la playa, cerca del muelle.
Y este autor siempre va a recordar su infancia, en el valle, en la costa, en la playa, en el puerto, con los pescadores, ¿verdad? Y esa infancia la va a contar en sus cuentos y también la va a mostrar en sus poemas, ¿ya? Así es. Ahora, debo contarte algo más. Valdelomar vivió en Pisco, pero luego viajó a Lima, ¿ya? Cuando viajó a Lima, estudió en el colegio Guadalupe, ¿ya? Y cuando era escolar, ojo, siendo escolar, fundó su propia revista llamada Ideas Guadalupanas, para que se den cuenta la importancia de este autor, ¿no? Fundó su revista en el colegio, o sea, desde el colegio ya mostraba que quería ser periodista. Ahora, me dice Jenny, sí era adinerado, no lo era. Padre Omar no era rico, era hijo de un funcionario público, era de clase media, tal vez media baja, ¿ya? Sí, sí, era como nosotros, sí, como nosotros. Entonces, este autor, ¿ya? ¿Qué hizo? Postuló a San Marcos. ¿Y qué estudió? Letras, pero trabajaba también. Y ahí te das cuenta, Jenny, que no era rico, pues ¿qué universitario va a trabajar? No, no, pues este autor debía trabajar, porque si no, ¿cómo pagaba su universidad? ¿Y sabes qué? Sí, claro, profesor. Y es la realidad de la mayoría de universitarios. La gran mayoría trabajamos y estudiamos, ¿ya? Así que tú también ve pensando en eso, ¿no? Si puedes estudiar tu carrera y pagando todo, qué bien por ti. Qué felicidades. Y es más, aprovéchalo. Pero la gran mayoría no hace eso. Trabaja. Por ejemplo, yo trabajé, entré a San Marcos, 2002, 2003 trabajando ya, en medio tiempo, porque así nos da un poco de vergüenza, ¿no? Mamá, ¿me prestas plata? O sea, no, pues somos ya adultos ya. Bueno, el asunto, chicos, es que este autor, pero ojo, chicos, primero el estudio, ¿ya? Primero siempre el estudio. Sigamos. El asunto es que este autor trabajaba, era periodista y también dibujante, trabajaba en periódicos. Y sabemos que este autor, ¿ya? Se volvió político, incursionó en la política. ¿Y a quién apoyaba? Apoyaba al candidato Billinghurst, ¿ya? Al candidato Billinghurst. No sé si has oído hablar de él, de este candidato a la presidencia, conocido como el Pan Grande. A ver, chicas, chicos, No, profesor, no lo escuché. Oh, pero en historia lo van a ver, ¿ya? En HP van a hablar de este candidato que recibió golpe de Estado, ¿no? Pero en un ratito vamos a hablar de eso. Como Valdelomar apoyó al candidato Guillermo Billinghurst, cuando Guillermo Billinghurst se volvió presidente del Perú, lo mandó a este autor de viaje a Francia y a Italia. Lo mandó becado para que estudie. Y este autor, pues, se fue a Europa y estudió allá. Qué bien por este autor, ¿no? Mira, ve, sin querer, poco a poco fue ascendiendo. Se fue de viaje a Europa, por allá vivía, qué bien, ¿no? Pero luego le dan golpe de Estado, le dan golpe de Estado a Billinghurst. El golpe de Estado fue dado por Benavides. Valdelomar no podía quedarse allá, por lo tanto decidió volver. Y cuando volvió, aquí participó en un certamen y ganó un concurso nacional de cuento, con su relato El Caballero Carmelo, ¿ya? Un relato que yo estoy seguro que tú has leído, o no, chicas, o no. A ver, Sí, chicos. profesor, yo sí lo he leído. En primaria Sí. nomás. Muy Mi madre me bien, lo contó. muy bien. Su amiga lo leyó en primaria. El otro joven me lo contó mi madre. El otro, profesor, yo en el vientre lo he leído. Muy bien, jóvenes, muy bien. Veo que son muy precoces, ¿no? Que lo han leído hace mucho tiempo. Muy bien. Acá me comentan, yo tengo el libro aún, profesor. Muy bien, qué bonito tener este libro llamado El Caballero Carmelo. Ahora, te cuento algo más. Te cuento algo más. Este autor comenzó a publicar y a escribir. Y trabajaba duro, ¿ya? Trabajaba muy duro. ¿Y qué le pasó? Te cuento, pues.
que este autor, cuando regresó de Europa, ¿ya? Cuando regresó de Europa, la gente le va a poner un tipo de sobrenombre, le pone un tipo de apodo. ¿Sabes cómo le llaman? El Conde de Lemos. La gente no le pone ese nombre en plan elogio, le ponen esa chapa con el afán de menospreciarlo. Obviamente quien le llamaba así era la gente que sí tenía plata. Le decía, ¿y ese quién se cree? ¿Se quiere codear con nosotros? ¿Qué? ¿Se cree un conde? El conde de Lemos era, ¿no? Cuando Valdemar escuchó qué le decían el conde de Lemos, pues eso le gustó. Conde de Lemos, suena bien chévere, voy a firmar así. Y este autor comenzó a firmar y a hacer autógrafos con eso, diciendo soy el Conde de Lemos. ¿Ya? Y qué bacán, ¿no? Qué bacán su seudónimo, el Conde de Lemos. Pero la verdad es que no era ningún conde, pues era un escritor, político, periodista, muy trabajador. ¿Ya? Él se hizo solo, él se hizo solo. Y fue ascendiendo rápidamente. Luego se volvió político, participó en el Congreso, publicó Colónida, la revista, se rodeó de autores, fue muy elogiado y a la vez muy criticado. Tenía un montón de enemigos. Claro, Saraí, de lo malo encontró lo bueno. Profe, ¿se casó? No. Ahora, así entre nos, de su sexualidad se dicen muchas cosas. Se plantea que tal vez pudo ser de una sexualidad muy fluida, ¿no? ¿Qué es eso? Bueno, que de repente no tenía un solo gusto, de repente tenía varios gustos. Así es. Eh, no dejó herederos, no dejó herederos, no se casó, no tuvo esposa, pero yo debo suponer que tuvo quien lo quiera, ¿no? Era un autor muy importante. Ahora, este autor, acá pone Fabiana, no, profesor, lo perdimos, hija, hace rato ya murió, ya hace rato, ya, por favor, ya pues. Ay, Fabiana, ay. Bueno, continuemos. El asunto es que este autor era muy querido por los jóvenes. Por ejemplo, hay un joven escritor llamado César Vallejo que lo admiraba a este autor. Uf, Vallejo era un joven poeta de Santiago de Chuco que llegó a Lima para estudiar medicina, ¿ya? Pero Vallejo quería ser el mejor poeta del Perú. Le contaba esto a Badelomar. ¿Está ahí, profesor? Hija, dime. Hola, hija, ¿me oyes? Oli. Uy, ya se fueron. No puede ser, ya no están Aquí ya. estábamos, profe. Ya, sigamos. Entonces, el asunto, chicos, es que Vallejo admiraba a este poeta. Ojo, el Vallejo chibolo, el que aún no publicaba ni un libro. Y Vallejo estaba escribiendo sus poemas. Y se cuenta, tal vez un mito, se cuenta que este poeta le pide un favor a Valdelomar. Le dice, Valdelomar, acabo de escribir mi libro, se llama Los Heraldos Negros. ¿Podrías escribirle unas palabras, un tipo de presentación, un prólogo? Y él, claro, ¿cómo no? Yo te lo escribo encantado, pero cuando vuelva de mi viaje a Ayacucho. Y muchachos, lamentablemente, Valdelomar viajó a Ayacucho. Viajó a un congreso de políticos y él estaba muy contento allí con los políticos, tomando, conversando, comiendo, todo muy tranquilo. Y en eso se cuenta que se fue a los servicios y que lamentablemente nunca volvió. Y si volvió, pues volvió solo en cuerpo porque se murió. Pero, ¿qué le pasó a este autor? No lo mataron. Él tropezó en la escalera, se cayó y se rompió el cuello. Así muere nuestro querido autor Valdelomar. Por eso, por favor, chicos, cuídate. La muerte está en cualquier momento. La muerte está en todas partes. La muerte está en ese pedazo de pan con palta que no te comiste.
La muerte está en ese tenedor que no llevaste a la cocina para lavar. La muerte está en esa media que no lavaste. La muerte está en esa hormiguita que salvaste o que pisaste. Entonces, chicos, cuidado, porque la muerte está cerca y está en todas partes. Pero no vivas angustiado, porque igualito vas a morirte. Y vamos a morirnos todos, ¿sí o no? Así es. Acá me comenta André, yo morí el día en que ella me dejó. Lo sabemos, André, si tienes pinta de muerto hace rato ya. Así es, muy bien. Continuemos. Ahora, así falleció nuestro querido autor llamado Abraham Valdelomar. ¿Ya? Ahora, voy a decirte algunos datos más de este autor. ¿Sí? Sí, por favor, Deimer, cálmate, ¿ya? Cálmate, por favor, Deimer. Hasta acá han salpicado tus lágrimas, por favor. Basta, basta. Ahora, te voy a dictar unos cuantos datos. Bueno, acá están. Valdelomar no solo fue poeta, ensayista, periodista y dramaturgo, como acá dice. Oigan, también fue cuentista, también fue novelista, también fue dibujante. O sea, este autor, tuvo un montón de facetas. Para vivir solo 31 años, parece que vivió más de 40, ¿ya? Es un autor que escribió mucho. Ahora, este autor, para muchos, es el creador del cuento peruano. Primer gran narrador peruano. ¿Quién es? Valdelomar. Él unió lo cosmopolita, esa dimensión estética europea, y lo combinó ¿con qué? Con lo regional, con lo provinciano, con lo íntimo, ¿ya? Con lo íntimo. Muy bien, sigamos por favor. Ahora, este autor vivió el Perú después de la Guerra del Pacífico, ¿no? Un Perú que estaba buscando reconstruirse poco a poco, un Perú que quería un cambio. Tal vez por eso este autor también fue un cambio para nuestras letras, ¿ya? En Europa pasaba otra cosa, pues en Europa vivían la llamada Belle Époque, ¿no? Los años previos a la Primera Guerra Mundial, ¿ya? Ahora, este autor sí fue a la universidad, pero este autor se jactaba de no terminarla. Este autor se jactaba de haber aprendido lo que él sabía de la vida misma, de la naturaleza, de su madre, del cementerio. Como que había cierto desprecio a esta vida universitaria, ¿no? Como que la gente decía, no, yo soy escritor, soy Dios, yo no tengo por qué ir a la universidad, eso es para académicos, eso no, como que en aquel tiempo se rechazaba eso. Muchachos, tú no, tú sí vas a estudiar tu carrera y tú sí la vas a terminar, porque si no, no te van a dar trabajo. Recuerda que en el Perú se requiere tu cartón, ¿ya? En esos años no era así, ¿ya? Por favor, no confundas los tiempos, ¿ya? Por favor. Muy bien, pasemos a otro punto. Valdelomar tuvo una obra muy amplia. Por ejemplo, chicos, tuvo cuento, por ejemplo, tuvo novela, por ejemplo, tuvo teatro, por ejemplo, tuvo ensayo y también poesía. ¿Ya? Todo esto hizo este autor llamado Valdelomar. Ahora, de estas 5 especies, ¿cuál es la especie más importante? Bueno, la verdad, como te das cuenta al ojo, solamente viendo, de las 5 especies, destacó más en qué? Destacó más en cuento y en poesía, ¿ya? En cuento y poesía. Cuento. ¿Cuáles son los cuentos más aclamados de este autor? Sus El cuentos, caballero Carmelo. Profesor, yo también me acuerdo que lo leí El vuelo de los cóndores. justo te quería hablar de eso. Los cuentos más aclamados de este autor son los cuentos que tratan de Pisco. Y justamente El Caballero Carmelo y El vuelo de los cóndores son cuentos ambientados en Pisco. Estos cuentos ambientados en Pisco o en Ica, cerca del valle o la playa o el mar, son llamados los cuentos criollos.
Si tú vas a comprar la obra de este autor, en la sección Cuentos Criollos vas a encontrar El Caballero Carmelo, El Hipocampo de Oro, Los Hijos del Sol, perdón, ese no, El Vuelo de los Cóndores, Evaristo el Sauce, Los Ojos de Judas, El Buque Negro, entre otros. Esos son los cuentos criollos. Profesor, ¿por qué les llaman cuentos criollos? La verdad, ni idea. ¿Ya? Es un término mal usado, lo usaba Luis Alberto Sánchez para hablar de este autor. Pero yo entiendo qué quería decir. Cuando él hablaba de cuentos criollos, se refería a cuentos peruanos, a cuentos donde tú los lees y sientes que trata del Perú. ¿Ya? Esos son los cuentos criollos. Acá me están comentando algo. Ah, ya, no, ya fue. Sigamos. Ahora, les cuento algo, chicos, les cuento algo. El Caballero Carmelo es el nombre de un conjunto de cuentos, ¿ya? Pero luego, Vandelomar publicará otro libro. O sea, no piensen que los únicos cuentos son los cuentos criollos. Los Hijos del Sol no es un cuento, es un conjunto de cuentos. Por ejemplo, adentro está el famoso cuento El Alfarero. Y otro libro de este autor se llama Cuentos Chinos. Los cuentos chinos tratan de cuando en China Confucio estudiaba en la Universidad de Pekín y consumía opio. Y son cuentos bien graciosos, pero que en el fondo son cuentos metafóricos. Son cuentos que escribió este autor para criticar al golpista Benavides, ¿ya? Y ojo, incluso esta lista podría ser más grande, porque este autor escribió cuentos yanquis, que son cuentos ambientados en Estados Unidos. La pregunta es, ¿los Hijos del Sol, los cuentos chinos y los cuentos yanquis serán posmodernistas? La respuesta es no. Si te preguntan por el libro postmodernista de este autor, son los cuentos criollos, liderados con el Caballero Carmelo, ¿ya? Por favor. Y la otra especie importante son los poemas. No me olvides que Vandelomar fue poeta y que un famoso poema de este autor es Tristitia. Otro poema importante es El hermano ausente en la cena de Pascua. Otro poema importante es Confiteor, etc. ¿Ya? Ahora, 3 características de este autor. A ver, antes veo aquí una pregunta. Profesor, mi infancia que fue dulce. Bueno, Valeria, no sé de tu infancia mucho. Pasemos al autor. ¿Cuáles son las características de este autor? A ver, 1, iniciador del cuento criollo. ¿Con qué cuento? Con el Caballero Carmelo. ¿Ya? Cuento criollo. 2, en su poesía y en su prosa usa un lenguaje familiar, salpicado de recuerdos, vinculados a la casona, al mar, al campanario. ¿Ya? Al campanario. Muy bien. Sigamos. Y por último, este autor te va a describir costumbres de forma hermosa. Era un gran escritor que describía costumbres, paisajes, personajes, ¿ya? Uh-huh. Sigamos, por favor. Pasemos a otro punto. A ver. Tenemos el poema llamado Tristitia, que en este momento lo vamos a leer, chicos, el poema Tristitia. ¿Lo has leído o no? ¿Lo conoces o no? A ver, cuéntame. ¿Lo has leído, profesor? Por supuesto, sí lo conozco, lo he leído varias Sí, veces. sí, lo he leído. En el colegio, profesor, lo he leído, en primaria, profesor, lo declamé frente a toda la formación. Muy bien, Jean-Pierre, muy bien. Lo vamos a leer una vez más, ¿ya? A ver, una vez más. Así que paso a leértelo en este momento. A ver, chicos. Vamos a leerte el poema llamado Tristitia. Dice, mi infancia que fue dulce, serena, triste y sola, se deslizó en la paz de una aldea lejana.
entre el manso rumor con que muere una ola y el tañer doloroso de una vieja campana. Dábame el mar la nota de su melancolía, el cielo la serena quietud de su belleza, los besos de mi madre una dulce alegría y la muerte del sol una vaga tristeza. En la mañana azul, al despertar, sentía el canto de las olas como una melodía y luego el soplo denso, perfumado del mar. Y lo que él me dijera, aún en mi alma persiste. Mi padre era callado y mi madre era triste y la alegría nadie me la supo enseñar. Bien, chicos, ahí tenemos el poema Tristitia, ¿no? Así es. Como Jean-Pierre, respire, profe, dice, ¿qué pasa, muchachos? ¿Qué pasa? Es mi voz natural. ¿Qué pasa? Esa es la envidia, pues la envidia. Claro, claro, muy bien. Pasemos a otro punto. A ver, chicos, pasemos a otro punto. Muy bien. Ahora, aquí tenemos al autor Valdemar, humildemente vestido, peinado hacia atrás, con sus lentes redondos, con su abrigo de terciopelo, con sus manos llenos de anillos o de aros, más su corbata, sí, humildemente, ¿no? Humildemente. Muy bien, así es. Pasemos a otro punto, muchachos. Este pequeño esquema sirve para comentarte las características del cuento El Caballero Carmelo. Pido disculpas por una palabra mal escrita, pero no pude cambiarla, ya que es una imagen, no es un texto en sí, ¿ya? El Caballero Carmelo es un cuento, chicos, es un cuento que tiene una característica muy importante. ¿Cuál es? El animismo. ¿Qué entendemos por animismo? ¿Ya? ¿Qué entendemos por animismo? A ver, ¿Le atribuyen sentimientos hacia los animales? eh, no es, no es solo sentimientos. Animismo es cuando se le atribuye características humanas a animales, cosas o seres. Por ejemplo, en este cuento, al Carmelo lo muestran como si fuera una persona. Le dan características humanas de que es caballeroso, noble, valiente, hidalgo, buen amigo, héroe, leal, o sea, wow, cuando uno lee el cuento, uno dice, yo quiero que el Carmelo sea mi pata. O sea, uno como acaba queriendo al gallito, uno lo acaba queriendo, ¿ya? Ya me comenta su amigo, profe, qué gusto el Carmelito. Sí, sí, sí. Continuemos, por favor. Ahora, este gallo es el emblema de un tipo de conducta deseable. O sea, para Valdemar, así deberían ser las personas, amigas, íntimas, héroes, nobles, valientes. ¿Ya? Este gallo representa lo más sano, inocente y hermoso del mundo. ¿Ya? Pero ojo, este gallo tendrá un opuesto. Este gallo tendrá un opuesto que es el ajiseco, ¿ya? El ajiseco es un gallo, pues, totalmente opuesto, ¿no? Un gallo opuesto, es un gallo arrogante, soberbio, creído, un gallo despreciable, ¿ya? Ahora, no es un gallo tampoco malo, creo. Es un gallo que tiene vicios, ¿ya? Ahora, en este enfrentamiento, ¿quiénes ganan? ¿Quién gana? Bueno, el Carmelo lo vence, ¿no? Al vencer el Carmelo al ajiseco, se evidencia el triunfo de la nobleza sobre la vileza, ¿ya? El triunfo de la nobleza sobre la vileza, de lo caballeroso sobre la villanía, de lo auténtico sobre lo fatuo, entre otras características más. A ver, acá me comentan, como rebelión en la granja. No, 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 no. Cruz, en rebelión en la granja pasa otra cosa. Ah, y los animales son prácticamente humanos. No sé, o sea,
O sea, es más, y al final de la historia son humanos, ¿no? En Rebelión en la Granja hay más una psicología del animal como si pensara como humano. Pero en este cuento no, el Carmelo es animal, es un gallo, pero se le atribuyen características humanas. ¿Ya? No es igual, ¿eh? Y por cierto, qué bello libro, ¿no? Qué bello libro es Rebelión en la Granja. Muy importante su lectura. Bueno, sigamos a otro punto. Hablemos del Caballero Carmelo. El Caballero Carmelo es un cuento clásico del Perú, ¿ya? Que trata de un niño que te va a contar cómo su hermano vuelve a casa. Su hermano se llama Roberto y Roberto retorna a casa y trae varios regalitos, ¿no? Roberto lleva para sus hermanos dulces, ¿no? Lleva tejas, por ejemplo, ¿no? Varios de dulces que son de Ica, ¿ya? Y sabemos que este hermano le lleva al papá un regalo muy especial. Le lleva un gallo de pelea. Este gallito es el Carmelo. Cuando los niños ven al Carmelo por primera vez, se emocionan porque nunca habían visto un animal tan bello, ¿no? Incluso el narrador, el niño Abraham, hace una descripción memorable de cómo es este gallo, ¿no? A ver, le dice, esbelto, magro, musculoso y austero. Su afilada cabeza roja era la de un hidalgo altivo, caballeroso, justiciero y prudente. Agallas bermejas, delgada cresta de encendido color, ojos vivos y redondos, mirada fiera y perdonadora, acerado pico agudo, la cola hacía un arco de plumas tornasoles. Su cuerpo de color carmelo avanzaba en el pecho audaz y duro. Las piernas, fuertes que estacas musulmanas y agudas defendían, cubiertas de escamas, parecían las de un caballero medieval, ¿no? Entonces, chicos, miren cómo se describe a este hermoso animal, ¿no? ¡Wow! ¿No? Qué tal descripción? Ahora, este gallito, el Carmelo, se va a volver la mascota en la casa, ¿ya? Se va a volver la mascota. En la casa ya había animales, ¿no? Había un pato, un chancho, un conejo, y había hasta un pollo llamado el pelado, ¿ya? Pero los niños se van a enamorar de este gallo. Uy, lo van a querer, lo van a engreír, ¿no? ¿Y saben qué, chicos? Este cuento fue narrado en mi novela favorita, ¿ya? Si lo buscas por YouTube, vas a encontrar la narración de este cuento, ¿ya? Es un cuento muy hermoso, está en audiolibro. Si te da pereza leerlo, al menos escúchate el audiolibro, ¿ya? Muy importante, muy importante. Bueno, lamentablemente, como le pasa a las mascotas, este gallito va a envejecer. Sí, 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 este gallito envejece, ¿ya? Es la triste realidad que nuestras mascotas finalmente mueren, ¿no? Y este gallito se va a volver viejo, ¿ya? Entonces los niños, a pesar de eso, lo siguen cuidando, lo cuidan, hasta que un día el papá llega con una cruel noticia. Acaba de pactar un duelo. Un duelo. El Carmelo se va a enfrentar a otro gallo. ¿A qué gallo? El Carmelo se va a enfrentar a un gallo conocido como el ajiseco. Uy, uy, uy. ¿Y por qué el papá permitió eso? ¿Por qué el papá está haciendo pelear al Carmelo? ¿Qué tal, cómo decirlo? ¿Qué tal maldad? ¿Por qué? ¿Por qué? Los niños le reclaman y el padre le responde, hijos, no tuve otra opción. Los vecinos decían que el Carmelo no era un gallo de raza y no podía permitir que se burlen así de nuestro Carmelo, dice el padre. Y por eso, chicos, pues el padre pactó la pelea. Ahora,
Para ti puede parecerte algo tonto, ¿no? ¿Qué le pasa a este padre? Como si el gallo tuviera honor. Chicos, el animal tiene honor. Hoy día tal vez tu perro es tu perro, tu gato no importa, pero en aquel tiempo había el honor de la familia, que recaía hasta en las mascotas mismas, ¿no? O sea, date cuenta, ¿ya? Bueno, Jenny dice, me comí mi pollo. Bueno, hija, deja de comerte pollo, pues. Pasemos a otro punto. El asunto es que los niños lloran, pero no hay nada que hacer. El Carmelo tiene que pelear en fiestas patrias el 28 de julio contra otro gallo, contra el gallo llamado el Ajiseco, un gallo más joven y más peleador, un gallo invicto. Bueno, felizmente al Carmelo le contratan un buen entrenador, no es broma. Existen entrenadores para gallos. ¿Ya? Hay gente que vive de eso. Y este gallo va a ser entrenado. Sí, profesor, he visto esta pelea de gallos. Hay por allá por donde soy. Y así, pues, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Ahora, hoy en día tal vez no hay tanto, pero sigue habiendo. Ahora, antes había más. Los abuelitos solían tener sus gallos y hacían pelear sus gallos, ¿no? Bueno, obviamente hoy en día ya se ve como algo salvaje, ¿no? Algo cruel, ¿no? Hacer pelear animalitos. Pero antes, hace como 50, 80, era algo normal, ¿ya? Me comenta Rubí, profe, acá en Trujillo hay algunas galleras. Ah, señorita, muy bien, señorita. De Rubí, digo, de Trujillo, nunca voy a olvidarme el ceviche que comí frente al mar. ¡Hala! Uff. Ojalá algún día vuelva a Trujillo. Realmente hermoso, hermoso. ¿Ya? Bueno, sigamos con la clase. El asunto, chicos, es que el gallito se va a pelear con el otro gallo. La gente apostó todo al ajiseco, porque era el gallo joven, el gallo fuerte, el gallo peleador, y en cambio el Carmelo era un gallo viejo, que nunca había peleado. Entonces la gente apostaba por el otro gallo. Y en efecto, ¿ah? Cuando la pelea empieza, el Carmelo pelea bien, con elegancia, picoteando, pateando adecuadamente. El otro gallo no. El ajiseco era tosco, era un gallo así como que peleaba como achorado, como no parecía un gallo heroico, ¿ya? Entonces, chicos, ¿qué pasa? Que ese gallo cobarde le está ganando al Carmelo. ¿Por qué? Porque el Carmelo tiene ya heridas, está sangrando el pobre gallo. Y la gente sabe, ya fue, ya perdió. Y la Sí, gente, profesor, y la gente grita, dale, dale. Dice. sí, sí, pobre gallitos. Y bueno, el asunto es que el Carmelo está en el piso ya. Uy, el ajiseco se acerca a matarlo, a darle el golpe final. Pero el Carmelo no puede morir así. En un segundo vio pasar su vida ante sus ojos. Recordó cuando salió del cascarón. Recordó cuando era pollito. Recordó cuando comía purina. Recordó su primera gallina. Recordó su vida y el Carmelo no podía morir así. Juntó toda su energía, saltó y de una patada, ¡guau!, mató al otro gallo. Así es como, chicos, ganó el Carmelo. Lo mata al ajiseco. Uy, la gente no podía creerlo. Fue un final histórico, un final heroico, épico. Nada que Goku y Freezer, que Goku y Majin Buu, que Goku y Jiren, nada que ver, nada que ver. Esto fue otra cosa, ¿ya? Así es. Ganó el Perú. Ganó el Perú, señores. Así es. Muy bien. Entonces, chicos, mírenme, ganó el Carmelo. Pero estaba tan herido que lamentablemente también cayó. Uy, los niños se llevaron su gallo a su casa, lo curaron al pobre gallito, le van a curar las heridas, le ponen en su pico un poquito de maíz, nada. El Carmelo está mal. Los niños lloran por su gallo, ¿no? Porque saben que se va a morir. Y los niños salen
para dejarlo descansar. El sol caía en el horizonte. El Carmelo vio el crepúsculo, sintió el calor del sol en sus alas. Lentamente se puso de pie, a las justas, caminó hasta la ventana, vio el sol por última vez, abrió sus alas y cantó. Y así pasó por esta vida ese fiel amigo al que todos recordaremos como el caballero Carmelo, ¿ya? Y así acaba este cuento. Así es, chicos, así acaba este cuento. Oye, triste, ¿no? Triste, sí, cuento triste. Pobre Carmelo, no puede ser, ¿no? Bueno, chicos, entonces pasemos ahora a otro punto. Pasamos en este momento a el autor, a ver, ya hemos hablado de Badelomar, ahora hablemos de Eguren, ¿ya? Hablemos de Eguren. A ver, chicos, rápidamente abro otra PPT y te comparto la obra de José María Eguren. ¿Y quién es Eguren? Eguren es nuestro único poeta simbolista. Recordemos algo, muchachos. El simbolismo no es un movimiento peruano. Es más, no es ni siquiera un movimiento. Entonces, ¿qué es? El simbolismo es una escuela poética, ¿ya? El simbolismo es una escuela poética. Ahora, esta escuela poética, el simbolismo, chicos, se originó en Francia. Y en el Perú solo hubo un autor, ¿ya? Solo un autor simbolista. ¿Y quién fue él? A ver, el autor simbolista fue José María Eguren, ¿ya? Entonces, ahorita mismo vamos a hablar de José María Eguren, que nació en 1874 y murió en 1942, ¿ya? Así es. Ahora, Eguren, chicos, Eguren nació en Lima, estudió con los jesuitas. Debido a una enfermedad pulmonar que tenía de niño, bueno, más que todo era alguien muy delicado, tuvo que vivir en la Sierra de Lima, en la hacienda Chuquitanta. Su familia no era pobre, era de clase media alta, ¿ya? Luego, este autor, siendo adulto, se mudó a Barranco, en donde vivió el resto de su vida. Este autor publicó varios poemarios, pero no fue reconocido en un comienzo, ¿ya? Recién con la aparición de la revista Colónida, los colónidas le rinden homenaje, ¿ya? Luego, Mariátegui también haría lo suyo. Y así fue como poco a poco este autor fue tomando su lugar en nuestra historia literaria. Fue incorporado a la Academia de la Lengua Peruana y es hoy en día considerado el más grande poeta peruano junto a César Vallejo. Profe, ¿quién es mejor? La verdad, chicos, los dos son geniales. Yo admiro a los dos, a Vallejo y a Eguren. Profe, pero a nivel personal, ¿quién le gusta más? Ah, de frente Vallejo. Pero, uy, Eguren, uff, es un monstruo, realmente es un poeta genial, ¿ya? Aquí me comenta Olivera, qué buen selfie se tomó Eguren. Bueno, hija, ten en cuenta que Eguren era fotógrafo. Claro, él era fotógrafo. ¿Qué, profe? ¿Sabía usar máquina fotográfica? ¿Ya había ya? No, pero él inventó su propia máquina fotográfica. Claro, claro. Ahora, acá me pregunta Yadniel, Eguren el tímido. La verdad, hija, es que Eguren era muy tímido. Era un poeta muy introvertido. Chocano era el escandaloso. Badelomar también, pero este autor era bien sano, ¿ya? Bien de su casa, bien introvertido, ¿ya? Bien introvertido. Ahora, ¿cuáles son las obras de Eguren? 5 libros. 1, simbólicas, ¿ya? 2, la canción de las figuras. 3, rondinelas. Y 4, sombras. Son los poemarios de este autor.
Y por último, tiene un conjunto de ensayos conocido como motivos estéticos, ¿ya? Es un conjunto de ensayos que él publicó en varios periódicos. Ahora, pasemos a otro punto. Acá me comentan, ya, zafa nomás, Guren. ¿Qué pasa, Jenny? ¿Por qué así tratas al pobre Guren? ¿Qué te ha hecho? ¿Mm? A ver, pasemos a otro punto. ¿Cuáles son las características de la poesía de Guren? Número uno. A ver, chicos, número uno. Eguren es el iniciador del ciclo de los fundadores de la tradición poética peruana moderna con sus poemarios simbólicas. La publicación de simbólicas fue todo un hito en el Perú. Tal vez no al publicarse, pero sí unos años después. Va a tardarse un poquito en ser reconocido Eguren, ¿ya? Su poemario simbólicas. Eguren, por eso, es el primer gran poeta del Perú, e incluso antes que publicara Vallejo. ¿Cómo que simbolista? Cuando decimos que Eguren es simbolista, es porque él pone en relieve la orquestación musical del poema. Es decir, para Eguren, la poesía debe ser música, pero algo más, también sugerencia y también color. Mucha música, mucho color en la poesía de este autor. Pero, profe, ¿qué es sugerencia? No entiendo eso. Sugerencia tiene que ver con que la poesía de Guren no trata de la realidad, no tiene un referente objetivo. Su poesía da a entender cosas, sugiere, se puede interpretar de diferentes formas y no trata de este mundo, sino de otra como visión que tal vez no conocemos. En otras palabras, su poesía no trata de esta realidad, trata de un mundo que él ha inventado. Por eso tiene harta fantasía. Mariátegui, nuestro amigo Mariátegui, él cuando leyó a Eguren, se dio cuenta de algo. Él dijo, wow, este poeta es peruano, pero escribe al estilo francés. ¿Qué es esto? Esto es cosmopolita, pues. Por eso, para Mariátegui, Eguren pertenece al periodo cosmopolita de nuestra poesía. ¿Qué es eso? Son autores que consumen literatura europea y lo traen al Perú para nutrir nuestra literatura. ¿Ya? Pasemos a otro punto. El Duque. Vamos a leer el Duque. Dice, hoy se casa, el Duque no es. Viene el chantre, viene el juez, y con pendones, escarlata, florida cabalgata, a la 1, a las 2, a las 10, que se casa el duque primor con la hija del clavo de olor. Alto ahí. ¿Quiénes se están casando en este poema? Ojo, este poema trata de una boda. ¿Quién se casa? Se casa el duque de Nuez con la hija del clavo de olor. Ahora, este poema tiene el tema infantil, que es una característica de la poesía de Guren, el tema infantil. ¿Qué más? Tiene la musicalidad. ¿Te das cuenta que nuez rima con nuez y escarlata con cabalgata? Hay una musicalidad en el poema, ¿ya? Hay musicalidad, hay tema infantil y hay mucha fantasía. Es una boda fantasiosa de una nuez con un clavo de olor, ¿ya? Famoso poema de Guren. Ahora, otro poema de Guren muy conocido es Los Reyes Rojos. Los Reyes Rojos es un poema que se caracteriza por el cromatismo. ¿Y qué es eso? ¿Cómo que cromatismo? Cromatismo es el uso de colores. Si tú te lees este poema, vas a encontrar bastantes colores. Rojo, oro, verde, púrpura, azul, oro, cadmio, negro, rojo, puros colores. ¿Ya? Muchísimos colores. ¿Cómo se llama al uso de colores? Se llama cromatismo. ¿Ya? Cromatismo. Los críticos han interpretado este poema y dicen que su tema sería la lucha del hombre, la lucha eterna de la humanidad. ¿Y por qué plantean que este poema trata de la lucha eterna? Porque en todo el poema hay dos reyes peleando.
Los reyes rojos pelean, ¿ya? Y dice, desde la aurora combaten dos reyes rojos con lanza de oro. Por verde bosque y en los purpurinos cerros vida su seño. Falcones reyes batallan en lejanías de oro azulinas. Por la luz cadmio, airadas se ven pequeñas sus formas negras. En la noche y firmes combaten fosco los reyes rojos. Muy bien. ¿Ya están? Pasemos a otro punto. Pasemos a otro punto. A ver, chicos, pasemos a otro punto. Aquí tenemos el poema La niña de la lámpara azul. A ver, vamos a leerlo. Ya, vamos a leerlo. Este poema, por si acaso, ya no pertenece a simbólicas. Ya, ya no pertenece a simbólicas. Pertenece a otro libro. Este poema pertenece a la canción de las figuras, ¿ya? Que es otro otro libro, ¿ya? No confundir simbólicas con la canción de las figuras, ¿ya? Ahora, este poema llamado La niña de la lámpara azul es un poema que tiene otras características de Guren. Por ejemplo, tiene la atmósfera vaporosa. ¿Y qué significa eso? Significa que parece que todo ocurre dentro de un sueño, como que todo se está moviendo, ¿ya? Y en este poema se ve más el simbolismo que en otros poemas. El hecho de que, ¿qué simboliza este personaje? ¿Qué simboliza esta niña con su lámpara azul? ¿No? Hay una respuesta. ¿Qué simboliza? Pues para algunos, simboliza una luna. Dicen que trata de una luna que guía al poeta, ¿ya? Que trata de una luna que guía al poeta. Otros dicen que no, que trata de, de la inspiración, de la inspiración. Otros dicen que no, que trataría de una prostituta. ¿Ya? Entonces, chicos, mírenme, aquí como que no queda claro, ¿no? De qué trata el poema. Muchos piensan que este poema es para niños, y eso es realmente algo escandaloso, ¿no? Pensar que este poema es para niños. Un niño de repente le va a gustar porque las palabras suenan bonito, pero no lo va a entender. Porque si ni un adulto lo entiende, pues un niño peor, ¿no? O sea, disculpar que diga eso, pero no se entiende, ¿ya? Por eso muchos le dicen a Eguren el oscuro, porque su poesía es muy hermética. Profe, pero ¿qué simboliza esta niña? ¿No puede ser una niña ya? Es que ¿cómo una niña va a hacer todo esto? Si tú ves el poema, trata de una niña seductora. Y obviamente no es una niña, simboliza otra cosa. A ver, te leo el poema. Dice, en el pasadizo nebuloso, cual mágico sueño de Estambul, su perfil presenta destelloso la niña de la lámpara azul. Ágil y risueña se insinúa, y su llama seductora brilla. Tiembla en su cabello la garúa de la playa de la maravilla. Con voz infantil y melodiosa, con fresco aroma de abedul, habla de una vida milagrosa, la niña de la lámpara azul. Con cálidos ojos de dulzura y besos de amor matutino, me ofrece la bella criatura un mágico y celeste camino. De encantación en un derroche, bien de leda, vaporoso tul, y me guía a través de la noche la niña de la lámpara azul. Miren chicos, ahí tenemos el gran poema de Guren, tan conocido, que ha venido en admisión tantas veces, ¿no? Tantas veces. Por ejemplo, yo me acuerdo que hace poco nomás preguntaron esta estrofa. Mira, a ver, esta estrofa vino en San Marcos. ¿Y qué te preguntaron? A ver si tú le respondes la pregunta. La pregunta es, ¿qué figura literaria se puede encontrar en la primera estrofa del poema La niña de la lámpara azul? A ver, dime, responde.
A ver, chicos. ¿Alguien? A ver, un momento, piénsalo. ¿Qué figura literaria se ve acá? ¿Metáfora? Metáfora. No, no hay metáfora. Ojo, ¿ah? En toda la estrofa hay metáfora. Profe, esa niña es metáfora de algo. Ya, pero te preguntan en la estrofa, no en el verso 4. La respuesta, chicos, es que en esta figura hay hipérbato. Porque es una oración, toda es una oración en desorden. ¿Ya? Así es. Pero chicos, ahí nos quedamos, ¿ya? Fue un gusto verte hoy día y nos veremos en otra clase. Chao chicos, chao chicas, cuídense mucho. Gracias, Gracias, profesor. profesor. Cuídese. Chao. Ay, perdón.